Muy buena noche con todos. Quisiéramos tener la reflexión de la palabra de Dios el día de hoy. Usted sabe que estamos en esta serie, la normalidad correcta en un hijo de Dios. Y vamos a tocar este tema. La normalidad correcta en un hijo de Dios es vivir en sujeción. La palabra sujeción, déjenme decirles, se define como someterse uno, obedecer, estar sujeto a. Ahora, déjenme contarle algo. Mire, cuando Dios creó el universo, Él estableció un principio para poder gobernarlo. Y este principio fue el principio de autoridad. Dios mismo era la autoridad máxima. Bajo Dios estaban los arcángeles y bajo los arcángeles habían muchos otros ángeles. Ahora, cuando el hombre también fue creado, el hombre también quedó bajo la autoridad de Dios. Ahora, autoridad, ¿sabe qué es lo que implica? Autoridad implica el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido. Ahora, algo muy cierto, toda la autoridad le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Cuando usted va al versículo de Apocalipsis capítulo 4, verso 11, las huestes celestiales están adorando a Dios y dicen lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero ¿qué sucedió? Entre los ángeles que Dios creó estaba el arcángel Lucero de la mañana. Él era el jefe de todos los ángeles. Era el más hermoso, el más poderoso, el ángel más sabio que Dios jamás creó. Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento en que este ángel poderoso se rebeló contra su creador. No estaba contento con ser el principal de todos los ángeles. Él quiso ocupar el lugar de Dios. Y dijo en su corazón lo que dice Isaías capítulo 14, versos 3 y 14. Este ángel poderoso dijo: yo subiré al cielo. Yo levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo me sentaré en el monte del testimonio. Yo subiré sobre las alturas de las nubes. Yo seré semejante al Altísimo. En otras palabras, quería este ángel poderoso ocupar el lugar de Dios, quería ser Dios. Y aquí abro un paréntesis. Si usted escucha a muchas personas enseñando, predicando, diciendo que las personas podemos llegar a ser Dios, tenga reparo, porque esas personas están enseñando una falsa doctrina, una falsa enseñanza que nace del propio infierno. ¿Y sabe qué? Cierro el paréntesis. Como resultado de la rebelión de este ángel poderoso que se llamaba Lucero de la mañana pasó a llamarse Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de los seres humanos. Un tercio de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Esos ángeles son llamados ahora ángeles caídos, demonios, espíritus malos. Y Satanás, junto con los ángeles caídos, formó un reino opuesto al reino de Dios, un reino opuesto a Dios mismo. Y desde entonces han habido dos reinos en el universo. Por un lado el reino de Dios, por otro lado el reino de Satanás. Antes de la rebelión de Satanás, toda criatura vivía bajo el principio de obediencia a la autoridad de Dios. Pero Satanás introdujo otro principio, el principio de rebeldía. Y rebeldía es una actitud del corazón hacia Dios que dice: haré lo que yo quiero hacer, no te obedeceré. Eso es la rebeldía. Ahora, usted sabe que Dios creó al primer hombre, llamado Adán. Lo puso en el huerto de Edén. Luego Dios creó una esposa para Adán y la llamó Eva. Y Dios dispuso que Eva estuviese sujeta a Adán y Adán estuviese sujeta a Dios mismo, sujeto a Dios mismo. Satanás deseaba introducir su espíritu de rebeldía en los seres humanos, pero no se acercó a Adán. En primer lugar, no se acercó a Adán. En cambio, se dirigió a Eva y la indujo a desobedecer a Dios comiendo el fruto prohibido. Cuando Adán supo lo que Eva había hecho, ¿qué hizo Adán? Tomó el fruto prohibido y también lo comió. Y la Biblia dice que Eva fue engañada. Pero Adán, ojo aquí, no fue engañado. Adán eligió voluntariamente desobedecer a Dios. Y en ese accionar de Adán, Adán siguió a Satanás en su rebeldía contra Dios. Porque Adán dijo en su corazón, al desobedecer a Dios: haré lo que yo quiero hacer.
Y por la rebelión de Adán, ¿qué sucedió? El pecado entró al mundo. Adán transmitió su naturaleza rebelde a sus hijos, pero también transmitió su naturaleza rebelde al mundo entero. Y de ahí en adelante la rebeldía fue un principio en el corazón de los seres humanos. Por eso la Biblia dice allí en Isaías capítulo 53, verso 6, cada cual se apartó por su camino. Por esto la Biblia se refiere a los inconversos, a los que no son creyentes, a los que no son discípulos de Cristo, se refiere a ellos como hijos de desobediencia. ¿Qué sucedió después? Después vino el diluvio. Y después del diluvio universal, ¿qué hizo Dios? Dios estableció leyes e instituyó el gobierno humano. Dio a los hombres la autoridad para poder ejecutar sus leyes. Y Dios hizo esto, ¿sabe por qué? Para la protección de la humanidad. La gente era tan pecadora, la gente era tan rebelde, que si no hubiera tenido alguna forma de gobierno, habría sido imposible poder controlar el mal. ¿Y sabe qué? Fue Dios quien instituyó la pena de muerte. ¿Por qué? Porque quería que los hombres comprendieran lo grave que es quitar la vida a otra persona. Dios le dijo a Noé en Génesis capítulo 9, verso 6, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Ahora, más tarde en la historia, Dios escoge a un hombre llamado Abraham para que sea el padre de una raza que se llamaría el pueblo de Dios. Y Dios quería un pueblo que le fuera obediente a él en medio de la rebeldía de la raza humana. Abraham es conocido por su gran fe, pero también es conocido por ser un hombre que obedece a la autoridad de Dios. Dios le dijo a Abraham, allá en Génesis capítulo 18, verso 19, yo le escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Los descendientes de Abraham formaron la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. El propósito de Dios era que su pueblo fuese obediente a él y estableciera su autoridad en la tierra. Dios quería que a través de la nación de Israel todos los pueblos de la tierra llegaran a conocerle a él. Pero ¿qué sucedió? El pueblo de Israel era desobediente y rebelde. Y Dios tuvo que castigarlo muchas veces. Finalmente, Dios permitió que su nación fuese destruida debido a su desobediencia continua. Y aquellos que no murieron fueron llevados como esclavos y dispersados por todo el mundo. Ahora, resumamos hasta aquí lo que hemos dicho. Dios creó a los ángeles y muchos de ellos se rebelaron contra él. Dios creó al hombre y el hombre se rebeló contra él. Escogió la nación de Israel para que fuese su pueblo, pero el pueblo de Israel se rebeló contra él. Entonces, ¿qué hizo Dios? En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Y sabemos que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados. Pero también ¿sabe qué? Vino a esta tierra para restablecer el principio de obediencia a Dios. Jesús dijo allí en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 38, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Jesucristo, dice la Biblia, es Dios. Antes de venir al mundo, compartía la misma gloria y autoridad del Padre, allá en la eternidad. Pero cuando vino al mundo, abandonó su posición de gloria. Se humilló a sí mismo haciéndose hombre. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esta igualdad. Al contrario, dice, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Ahora, ¿qué clase de hombre era Jesús? Era un hombre totalmente obediente a Dios. Ni una sola vez desobedeció a Dios el Padre. Ni una sola vez resistió la autoridad de Dios mientras que estuvo aquí en la tierra. La norma de su vida era la obediencia. Jesús por eso dijo en Juan capítulo 8, verso 29, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Aún en su hora más oscura, allá en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesús meditaba en cargar nuestros pecados en la cruz, Él oró allí en Mateo 26, 39 lo siguiente, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y ya que era la voluntad de Dios el Padre, que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados, Cristo mismo voluntariamente obedeció a su Padre Celestial. Ahora, jamás ha habido un suceso tan maravilloso en el universo como el Hijo de Dios siendo obediente hasta la muerte. Por eso la Biblia dice ahí en Filipenses capítulo 2, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque Cristo se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, Dios el Padre lo levantó de entre los muertos y lo exaltó hasta el trono mismo del universo. Por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y a este hombre, Jesucristo, se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ha llegado a ser cabeza de una nueva raza. Los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y tal como Jesucristo vivió su vida por el principio de la obediencia, así debemos vivir los cristianos, los nacidos de nuevos, los creyentes, los discípulos de Jesucristo, por esta misma norma de obediencia. A continuación vamos a responder dos preguntas para poder llevar esto de vivir en sujeción a la práctica. Una primera pregunta que queremos responder es, ¿qué principios existen hoy en día con respecto al vivir en sujeción? Tenemos que reconocer que hoy en día existen dos principios en el mundo. Un primer principio es el principio de rebeldía, que es el principio de Satanás. Pero hay un segundo principio, que es el principio de obediencia, que es el principio de Cristo. Y cada persona pasa su vida guiada por uno u otro de estos dos principios. Las personas se dejan guiar por el principio de rebeldía en sus vidas o se dejan guiar por el principio de obediencia. Y déjenme decirle que el principio básico del mundo, el principio básico de esta sociedad en que vivimos es la rebeldía. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu es el espíritu mismo de Satanás y se manifiesta en la rebeldía contra Dios y contra su Hijo. Y esta actitud de esta sociedad rebelde se expresa en el Salmo 2, verso 2 y 3, cuando dice el salmista, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos vivir dependientemente de Dios. Y esta actitud de rebeldía contra Dios y su autoridad emana del corazón expresándose en caos y desorden. La Biblia dice, escúcheme bien, que el mundo se irá siendo más y más descontrolado a medida que nosotros nos acerquemos al fin de esta era. A medida que Cristo venga por segunda vez o su pronto regreso esté cada vez más cerca, ¿qué es lo que va a suceder en nuestra sociedad? Va a haber más caos, va a haber más desorden, va a haber más descontrol, ¿no? Va a ir imperando el principio de rebeldía. Ahora, muchas personas que dicen ser cristianas nunca se han arrepentido de sus pecados. Siguen viviendo guiados por el principio de rebeldía. ¿Y sabe qué? Cuando una persona sigue viviendo bajo este principio de rebeldía en su vida, Cristo no lo va a recibir. Porque el Señor dijo allí en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Miren lo que dice Jesús. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese va a ingresar al reino de los cielos. A ese lo voy a recibir. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice el Señor Jesucristo, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando uno vive bajo el principio de rebeldía, tengo por seguro que está en contra de Dios, está en contra del Señor Jesucristo. Pero hay un segundo principio básico, que es el principio de los hijos de Dios, que es la obediencia. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, nosotros los discípulos de Jesucristo, nosotros los que le pedimos perdón a Jesucristo y nos ha regenerado por su Espíritu Santo, debemos respaldar la autoridad de Dios. Antes de aceptar a Cristo nosotros éramos rebeldes y desobedientes. Pero cuando Dios nos salvó, hizo posible que viviéramos una vida nueva bajo el principio de obediencia. El Señor Jesucristo, el obediente por excelencia, vive ahora en nosotros. La Biblia va a decir en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Porque tenemos al Señor Jesucristo viviendo en nosotros, los cristianos, los creyentes, podemos obedecer a Dios. Pero nuestra obediencia no es automática. No fue automática en la vida del Señor Jesús. Él eligió vivir bajo el principio de obediencia. Y nosotros, los que somos creyentes, discípulos de Jesucristo, debemos escoger, debemos decidir vivir nuestra vida bajo el mismo principio.
Por eso la Biblia dice ahí en Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que ante la pregunta ¿qué principios existen hoy en nuestra sociedad? Hay dos principios. El principio de rebeldía y el principio de obediencia. Y los cristianos estamos llamados a vivir bajo el principio de obediencia. Pero queremos responder una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿ante quién más debemos de vivir en sujeción? Y fíjese que los creyentes debemos vivir en sujeción ante las autoridades. Aquellas personas que Dios mismo le ha delegado autoridad. Una autoridad delegada, déjeme decirle, es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Hemos dicho, nosotros, en esta disertación, toda la autoridad le pertenece a Dios. Pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. En primer lugar está la autoridad directa. ¿Eso qué significa? Eso significa que Dios nos dice directamente, a través de su palabra, la Biblia, o a través del Espíritu Santo, lo que Él desea que nosotros hagamos en esta tierra. Ahí está la autoridad directa, por su palabra y su Espíritu Santo. Pero también ejerce esa autoridad, en segundo lugar, a través de la autoridad delegada. Eso significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad en esta tierra. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Y puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida y respetada. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Y sabe que en el mundo en que vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad. En otras palabras, ha establecido cuatro esferas donde usted y yo tenemos que vivir en sujeción. ¿Cuál es esa primera esfera? La esfera de la familia. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios. La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos deben estar sujetos a sus padres. La Biblia dice ahí en Efesios capítulo 5, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Usted sabe que la mujer fue creada para ser la ayuda idónea del hombre. Esto no significa que la mujer es inferior al hombre. No. Ella fue creada como ayuda perfecta en el desarrollo de sus labores. Dios fue quien asignó funciones o roles diferentes a cada miembro de este equipo, al esposo y a la esposa. El hombre tiene el papel de ser el líder y la cabeza de su hogar porque así Dios lo quiso. La mujer fue creada para ser su mano derecha, digamos, el viento bajo sus alas. Pero también fue creada para ser liderada por el esposo. Ahora, cuando una mujer cuestiona la asignación de los roles establecidos por Dios para el hombre y la mujer, es una rebeldía contra los planes y la autoridad de Dios. Cuando una mujer ve como indignante ser la ayuda idónea de un hombre, está exponiendo abiertamente su insatisfacción del diseño de Dios. Cuando una mujer busca controlar y menospreciar a su esposo, usando su poder, usando su inteligencia, usando su atractivo físico, ¿qué está haciendo esa esposa? ¿Qué está haciendo esa mujer? Está menoscabando la autoridad que Dios le delegó a su esposo. Y eso no tiene que ser así. Si las feministas que piensan esto me escucharan decir esto, se rasgarían las vestiduras, definitivamente. Pero también sabe qué es lo que dice la Biblia. Habla acerca de la sujeción que tienen que tener los hijos para con los padres. Dice Colosenses capítulo 3, verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todos. En la familia, Dios ha puesto su autoridad en los padres. Y puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es que sean obedecidos. Por eso la Biblia dice en Efesios 6, capítulo 6, verso 1, hijos dice, obedeced en el Señor a vuestro Padre porque esto es justo. El hijo que desea agradar a Dios escogerá obedecer a sus padres porque es correcto hacerlo. El padre, escúcheme y entiéndalo por favor, ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia. Pero sin embargo, el padre, el esposo en el hogar, no tiene que ser un dictador. Más bien debe de amar a su esposa, debe amar a sus hijos. Tiene que ser un ejemplo de integridad, tanto para su esposa como para sus hijos. Pero también el padre y esposo es responsable ante Dios de poder educar a sus hijos en los caminos del Señor.
Por eso la Biblia dice allí en Efesios capítulo 5, verso 25 con respecto a su esposa: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero también dice en Efesios 6, versículo 4, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que vivir en sujeción en un primer ambiente es el ambiente de la familia. Pero en segundo lugar, también tenemos que nosotros vivir en sujeción en un segundo ambiente, que es la esfera del gobierno. Mire, debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde de los seres humanos, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Y lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien, le estaba diciendo. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos nosotros vivir en paz, en tranquilidad, en piedad y en decoro en medio de la sociedad. Si no hubiera autoridades civiles, la maldad se desbordaría en nuestra sociedad. Dios en su sabiduría creó a las autoridades civiles. Así que de aquí que los profesores, los policías, los jueces, los alcaldes, los gobernadores, los ministros, los presidentes, etcétera, todos son autoridades delegadas por Dios. Y puesto que representan la autoridad de Dios, debemos obedecerles. Ahora, usted recordará lo que pasó semanas pasadas, ¿no? Qué triste fue ver en semanas pasadas marchar un puñado de peruanos, protestando porque el señor Merino de Lama asumía la presidencia de la República. Había asumido la presidencia de la República en un acto legítimo, respaldado por el Congreso y por la Constitución del Perú. Muchos peruanos en esos momentos fueron irrespetuosos y desobedientes a la autoridad delegada de turno que estaba en esos momentos. Y mire, si fueron irrespetuosos y desobedientes con la autoridad delegada por Dios en ese momento, fueron también irrespetuosos y desobedientes con Dios mismo. Y lo más triste es que fueron tontos útiles de un grupo de personas que tienen una agenda mundial que está en contra de Dios. Y bueno, lograron poner al presidente que ellos querían, con la funesta muerte de esos dos jóvenes. Ahora, muchos me dirán, pero esas autoridades fueron injustas en lo que estaban haciendo. ¿Por qué vacaron al señor Vizcarra? Déjeme decirle que en el siglo I, los emperadores romanos eran crueles con sus conciudadanos y también con los cristianos. Los emperadores romanos eran injustos. Nerón llegó a ser uno de esos emperadores que hacía las cosas injustas desde esa posición de autoridad que él tenía. Pero yo me pregunto, ¿acaso usted veía al apóstol Pablo, a Pedro, a Silas, a Bernabé, a Lucas, llevando pancartas y diciendo, Nerón no me representa? No, no estaban haciendo ninguna de esas actividades. Estaban bien ubicados en los asuntos que sí tenían trascendencia para la eternidad. Estaban predicando la palabra del Señor Jesucristo. Estaban discipulando. Estaban mostrando generosidad y actos de amor concreto para con los necesitados. Ahora, yo estoy de acuerdo con las marchas pacíficas, pero no estaba yo de acuerdo con esta marcha en particular, porque tenía ciertos tintes políticos globalistas. Ahora, yo quiero entender que muchos de los que participaron en esta marcha lo hicieron por no ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, como dice el libro de Primera de Crónicas 12:32. Y por no entender los tiempos que estamos viviendo, muchos que salieron a marchar, a protestar, pisaron el palito. Pisaron el palito. Ahora, ¿sabe qué es lo que dice la Biblia en Romanos 13:1? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecen la ley. El estudiante en su centro de estudios da honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento y demuestra respeto hacia los maestros. Cuando no hace esto, deshonra a Dios. Y así en todas las esferas de la vida. Como seguidores de Jesucristo, debemos regir nuestra vida por el principio de obediencia. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Nuestro Señor Jesucristo nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuesto a César,
¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ahí en Mateo 22:21. ¿Qué dijo? Dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No les enseñó a que se rebelaran contra el César, por si acaso. Así que vivir en sujeción también se tiene que evidenciar en la vida del cristiano en el ámbito del gobierno. Pero en tercer lugar, también se tiene que evidenciar esta sujeción en el ámbito de la iglesia. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como los pastores, los líderes, los maestros. Y debemos de someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios. La Biblia va a decir allí en Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino en cambio tenemos que servirlos, tenemos que ser ejemplo frente a ellos. Nosotros no somos dueños de las ovejas, nosotros no le controlamos la vida a las ovejas, tenemos que entender eso nosotros como pastores y líderes. Pero también la Biblia dice, con respecto a los líderes de la iglesia, lo siguiente en 1 Pedro capítulo 5, verso 2 y verso 3. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Clarísimo. La función de todos los líderes de la iglesia, ¿no? De los pastores, de los maestros. Tenemos que servirles, tenemos que amarles, tenemos que guiarle con nuestro ejemplo, ¿verdad? Y allí también tenemos nosotros como cristianos que ejercer el vivir en sujeción en el ámbito de la iglesia frente a nuestras autoridades. Pero en cuarto y último lugar, tenemos que también evidenciar esa sujeción en el ámbito del trabajo. Nuestro jefe, nuestro patrón, representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios, déjeme decirle, no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. Por eso la Biblia dice en Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Aquí la palabra siervo significa sencillamente un empleado, una persona que es empleada por otra. La Biblia nos dice que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, sino también a aquellos con quienes es difícil llevarse. Aún a ellos tenemos nosotros que sujetarnos. La Biblia dice allí en 1 Pedro capítulo 2 verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables o afables, sino también a los difíciles de soportar. Con relación a nuestros empleos, Dios quiere que cada creyente trabaje como si lo estuviera haciendo para el Señor. La Biblia dice que los jefes, y aquí me dirijo a los jefes, también tienen responsabilidad ante Dios. Deben ser buenos con quienes trabajan para ellos, reconociendo que tienen un Señor en el cielo. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Mire, hemos visto al menos 4 áreas básicas de autoridad donde debemos de vivir bajo sujeción. La familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Qué haríamos si alguien en autoridad nos manda a hacer algo contrario a los mandamientos de Dios? En tal situación, si una autoridad nos pide hacer algo que va en contra de los mandamientos de Dios, no debemos de obedecer a la persona en autoridad. Hay una ilustración de esto en el Nuevo Testamento. Jesús mandó a sus seguidores predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Más tarde, usted ve en el libro de los Hechos, los líderes religiosos ordenaron a Pedro y a otros discípulos que no predicaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro no podía cumplir esa orden. ¿Por qué? Porque era contraria al mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Y qué le respondió Pedro a estos líderes religiosos allí en Hechos 5:29? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Cada vez que la orden de una persona en autoridad esté en conflicto con los mandamientos de Dios, usted debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, suponga que su jefe le manda hacer algo fraudulento o mentir respecto a algo. El hacerlo sería desobedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, usted no debe obedecerle. Aún en una situación así debe ser respetuoso. Debe tener un espíritu humilde, aunque no puede obedecer. Podría usted responderle suavemente y decirle: lo siento, jefe, pero no debo hacer eso. No debo hacer eso. Ahora, el presidente Martín Vizcarra, antes de ser vacado, firmó un decreto, ¿no?, comunicando a las iglesias en nuestro país que tenemos que incorporar en nuestros cultos el lenguaje inclusivo, en nuestros mensajes. En nuestro mensaje tenemos que nosotros incorporar el lenguaje inclusivo. Y ya ustedes vieron semanas atrás al arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matosoglio, diciendo en su homilía, diciendo: jóvenes y jóvenes. Así, seguramente se enteró de la noticia, ¿no? Este arzobispo diciendo: jóvenes y jóvenes. Qué ridículo se le ve al arzobispo diciendo esas palabras. Ahora, si este lenguaje inclusivo, aparte de usar este vocabulario que va en contra de la Real Academia de Lengua Española, ¿no? Si este lenguaje inclusivo significa no decirle al pecador cuál es su pecado, pues los predicadores no vamos a cumplir esa disposición para nada, ¿no? Porque si lenguaje inclusivo significa no decirle a la persona inmoral, a aquel que tiene inmoralidad sexual, a aquel es homosexual, que es pecador, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer. Le vamos a venir a decir cuál es su pecado, ¿verdad? Entonces, cada vez que una autoridad le mande a hacer algo que va en contra de los mandamientos de Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Termino con esto. Dios quiere que entendamos que todas las personas en autoridad han sido designadas y ordenadas por Él. Por eso deben ser obedecidas. Tenemos que sujetarnos a ellas. No tenemos opción al respecto. Debemos obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros. La Biblia dice en Romanos 13, 1, 2, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación, juicio para sí mismos. Por lo tanto, debemos de respetar y vivir en sujeción ante nuestros padres, ante nuestras autoridades civiles, ante nuestras autoridades en la iglesia y ante nuestras autoridades en el trabajo. Siempre y cuando estas autoridades no nos pidan, ¿no?, realizar cosas que vayan en contra de la palabra de Dios y en contra de su voluntad. ¿Ok? Entonces la nueva normalidad o la normalidad en la vida de un cristiano tiene que ver con vivir bajo sujeción. Este mensaje creo que no es un mensaje popular, pero estamos llamados a predicar la palabra del Señor. Así que vamos a tener un tiempo de oración. Yo creo que a la luz de lo que hemos estado compartiendo, muchos de los cristianos creo que tenemos que pedirle perdón al Señor, porque hemos mostrado ese espíritu de rebeldía con muchas de las autoridades que hemos estado compartiendo en esta noche, ¿verdad? Y es importante orar al Señor para que el Señor nos permita experimentar de esa gracia suya y de su perdón. Oremos, por favor. Padre, queremos en esta hora agradecerte por hacernos recordar con respecto al vivir en sujeción, con respecto a tener presente estos principios, el principio de obediencia hacia tu persona y de obediencia hacia las autoridades delegadas, Señor. Queremos pedirte perdón si es que nosotros hemos desobedecido, hemos sido irrespetuosos, Señor. Alguna autoridad, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en el gobierno, ya sea en la iglesia. Perdónanos, por favor. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie. Padre Santo, y Señor, queremos ahora, con mayor conciencia de lo que hemos escuchado, ser más temerosos de ti y vivir bajo el principio de obediencia. Padre Santo, danos de tu gracia, danos de tu Espíritu Santo, para poder en toda nuestra manera de vivir reflejarte a ti. Queremos a ti darte la gloria y la honra. Oramos a ti agradecidos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga. Queremos agradecerte por haber participado en esta noche de clamor. Y animarte a escribir en la caja de comentarios de Facebook: yo hice la oración, si oraste juntamente con el pastor, al finalizar su mensaje.
Queremos conocerte, saludarte y darte la bienvenida a nuestra familia en la fe. Estaremos atentos a tu comentario. Dios te bendiga.